Bien, aquí me gustaría abrir el micrófono o alguien para si tiene algunas dudas con respecto a esto o algún comentario, porque esta es la estructura de toda la implementación que tenemos. ¿Alguien tiene alguna duda, tiene algún punto, alguna sugerencia? ¿Cómo lo ven? ¿Sí? A ver, vamos a contar, ¿no? ¿Algún comentario sobre esto? ¿No? Aquí dice Jaime, bueno, Eduardo Vázquez dice todo bien. Rosalba dice, ¿ustedes tienen alguna guía que nos puedan sugerir usar? A ver, ¿a qué te refieres con guía, Rosalba? Hola Mario, perdón. ¿Sí podía Hola, abrir mi Rosalba. micrófono? Sí, ¿Sí me adelante, adelante, escuchas? Rosalba. Gracias, Ok, adelante. gracias. Mira, muy brevemente, lo que pasa es que recuerdo que en algún momento me comentaste que manejaban ustedes ya un material, una tipo guía, que podíamos utilizar precisamente para poder dar las capacitaciones de una forma profesional. Pero creo que ya en la primera implementación que tuve, me comentó, creo que fue Leo, no recuerdo exactamente quién, que no manejaban este tipo de material. Entonces, por eso la pregunta. Quería saber si ustedes ya cuentan con algo que nos puedan sugerir utilizar o la guía, pues obviamente nosotros nos sentamos, reunimos el material y en base a eso damos nuestras capacitaciones. Sí, ya la tenemos. Ahorita al final vamos a ver un apartado que se llama material. Ah, perfecto, Ahí excelente, ya gracias. viene toda la guía, todo chisito para que tú la sigas. Es correcto. Vale, De acuerdo. gracias, María. De nada, Rosalba. A ver, aquí tiene Jaime Tinoco, tiene otra duda, que dice, mi duda sobre el cierre del proyecto. Muy bien. Hola, Este Mario. es, sí, adelante, Jaime. Sí, la duda es más que nada sobre el cierre de proyectos. Sería también ahí incluyes lo que es ya la implementación, ¿no? Echarlo a andar el sistema. Ah, O, qué bueno que preguntas eso. Creo que me faltó ponerle aquí una palabra que se llama arranque. ajá, digo, porque eso es lo que por lo regular nos piden los clientes. Oye, yo quiero que el primer día que vamos a usar el sistema estés aquí, por cualquier Ujú. cosa que pueda pasar, ¿no? Ok, ahí te va. El arranque se hace después de la capacitación del nivel uno. Por eso cuando tú llegas a la capacitación ya todo tiene que estar perfecto, ¿eh? Incluso hace rato tuvimos una modelación, bueno, la segunda reunión de modelación en donde el cliente se aseguró que todo estuviera perfecto porque yo le dije, la capacitación ya no se va a ver para nada ninguna modificación a su proceso, nada, es solamente el producto como tal. Entonces, cuando tú terminas la primera capacitación, tú ya tienes a tus usuarios configurados, correos electrónicos, tus formatos autorizados, todos tienes puestísimo, ¿de acuerdo? Entonces, tú en la capacitación nivel uno arrancas, ¿de acuerdo? Ahí es cuando arrancas. Das una semana, normalmente sugerimos que des una semana para que des el segundo, en la capacitación nivel 2, que ya es el proceso en sí. Pero primero debe de haber como un acoplamiento por parte del cliente con lo que estás usando. De hecho, en nivel uno, tú enseñas cotizaciones y enseñas agenda. Eso es mucho, ¿eh? Para alguien que nunca ha manejado un sistema o los vendedores, volvemos al caso de los vendedores, es mucho de adaptación y de adaptación. Entonces, por eso le das una semana. Hay quienes dicen, no, es que ya me urge, quiero que me des la capacitación nivel uno y luego quiero que me des ya la otra 2. Eso es lo que va a suceder, sobre todo en el tema de los vendedores, es que es demasiada información para ellos en una primera instancia. Entonces, tienes que manejarlo de manera dosificada, basado en darle una semana en ese sentido. Sobre lo que tú dices, es que yo quiero que tú estés aquí, ese es el líder de proyecto, a ti no te ocupan. En realidad el sistema de CRM Zeus no te ocupan que estés ahí, porque el líder de proyecto recuerden que es como un consultor junior y eso se les dice al cliente. Ahorita vamos a ver el documento donde explica todo esto a detalle, donde él lo ve y él te lo firma, ¿no? Entonces tú le dices, arrancas el nivel uno y no te despeinas, dejas al líder de proyecto y tú solamente vas a tener contacto con él, con el líder de proyecto. Jamás de los jamases vas a tomar una llamada, en este caso, de un vendedor. Entonces el arranque lo haces desde el nivel uno y no es necesario. Ahora,
Como tú le estás vendiendo una implementación sin límite de horas basado en 6 sesiones, con todo esto que te estoy diciendo, y él quiere que tú estés ahí, entonces yo eso creo que se lo tienes que manejar como algo extra. Yo no te lo recomiendo porque lo que va a pasar es que el líder de proyecto interno del cliente no va a ser corresponsable. Entonces rompes con la regla de la corresponsabilidad y cargas con todo el proyecto tú. Entonces, no es una cuestión de dinero, de que si tú le vas a ganar más o no. Obviamente le vas a ganar más, ¿no? Pero te vas a cargar algo que en su momento se puede desviar el proyecto. ¿De acuerdo? No sé si, mi querido Jaime, si pude ser claro en eso. Sí, gracias, Mario. Excelente. Quedó muy claro. Muy bien. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda sobre este punto? Más bien no sobre este punto, sino sobre la 6S, que viene siendo la estructura de sí. Aquí dice Adulfo. Adulfo, ¿cómo estás? ¿Tienes alguna duda? ¿No? ¿O el sí fue que todo bien? ¿O el sí que No, sí? Mario, una duda. Hola. ¿Me escuchas? Sí, claro, claro, claro. Por ejemplo, cuando tenemos en cualquiera de las dos capacitaciones que capacitar versión escritorio y versión web. Ah, qué bueno que preguntas eso. Sí, bueno, ahí lo pongo. Gracias. Gracias también por la pregunta, mi querido Adulfo. Miren, obviamente ustedes saben que nosotros salimos con la versión de escritorio y ha sido un proceso de ir pasando la mayor parte de las características a la versión web. Les puedo casi decir que ya casi tenemos todo en la versión web. Entonces tú debes de enfocarte en la versión web. Y en la versión de escritorio solamente la debes de instalar para un tema de algunas configuraciones que todavía no se hacen en la versión web. Concretamente son 2 ahorita: el alta de todos los campos particulares y los derechos de usuario que se siguen haciendo en la versión de escritorio. Entonces, tú instalas la versión de escritorio, pero nada más como un módulo de configuración, pero ya te vas a enfocar a todo el proceso de la versión web. Pudiera haber alguna excepción que tú digas, el cliente vio la versión, me pasó con un cliente que nos habló y me dijo, es que yo vi un video que estaba la versión de escritorio y esa es la que yo quería ver. Le digo, no, vamos a hacer ahora la presentación, le voy a hacer la presentación en la versión web, prácticamente tenemos todo lo que usted vio en la versión de escritorio. Si el cliente te dice, es que yo quiero la versión de escritorio, entonces sí tienes que agarrar los manuales y las guías de la versión de escritorio, mi querido Adulfo, pero en concreto es que tú ya a partir de hoy, digamos, ya tú todo lo vayas viendo en la versión web. Vamos a hoy, esperemos que logremos subir una actualización donde nos hacían falta el tema de los recursos. O sea, los que conocen los recursos es, por ejemplo, tienes un coche, tienes 2 carros y tienes que dar de alta cada carro. Antes no se podía dar en la versión web, ya lo terminamos, ahorita ya, yo espero que ya lo podamos subir más tarde o mañana más tarde en la noche, lo vamos a hacer. Entonces, la respuesta es, vámonos a la versión web, instala la versión de escritorio solamente para que termines de configurar algunas cosas. Ok, Mario, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Hola, Mario. Sí, ¿quién habla? Felipe Guerrero, de aquí de la Ciudad de México. Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, con mucho gusto de saludarte y escucharte en esta sesión, Mario. Qué bueno, a tus órdenes, Felipe, igualmente, un abrazo. Muchas gracias, igual. Fíjate que tienes toda la razón en cuanto al tema de la implementación, y a nosotros nos pasó mucho que por no tener un control aquí está Pedro, no me va a dejar mentir, con alguno de los clientes nos arrastraba a su mismo desorden y sale contraproducente porque al final de cuenta, pues terminamos perdiendo al cliente porque echó culpa también de nuestro sistema, de nuestra implementación, cuando realmente pues nos dejamos arrastrar, ¿no? Entonces, eso es bastante importante. Y la otra parte que te quería comentar es, cuando hacemos, por ejemplo, la capacitación en tema de CRM, Zeus, creo que también depende mucho del perfil del cliente o a los que vamos a capacitar, porque, por ejemplo, tú comentas ahorita, enfócate sobre la web o enfócate, creo que depende mucho como el perfil, ¿no crees? Tal vez
como para el tema administrativo no hay ningún problema, así como nosotros lo manejamos, que utilizamos mucho la versión de escritorio, pero para el vendedor o para el que está afuera, está completamente enfocado para llevarlo a través de la web, porque es mucho más rápido, mucho más desde su celular, todo, ¿no? Pero a nosotros nos gusta ver mucho el tema administrativo, los dashboards, los reportes, en la parte local, ¿no? Junto a toda la integración con el sistema que tenemos, ¿no? Entonces, no sé, ¿y tú qué opines con esta parte para el tema administrativo, como para el tema de ventas, la agilidad, en cuanto al diferente modelo de implementación sobre las capacitaciones? Sí, miren, yo creo que aquí lo que ha pasado es que obviamente a muchos les ha agarrado la transición de la versión de escritorio a la versión web en medio. Y cuando estás en medio, de repente no sabes si vas con sandía o vas con melón. O sea, dices, híjole, me quedo con la versión de escritorio, me quedo con la versión web. Chin Marín, yo conozco la versión de escritorio y esa es la que yo le voy a enseñar. Creo que a muchos eso es lo que les ha pasado, se quedaron en medio y eso ha sido lo que en un momento ha causado este tipo de confusión o esta duda de decir qué hago o qué no hago. Obviamente a los distribuidores nuevos que empiezan la versión web, pues ya la versión de escritorio no la conocen y entonces no tienes mayor problema, no entran en esa disyuntiva de qué hago. Yo te sugiero que ya voltees a ver todo en la versión web totalmente. Ahora, solamente creo que pudiera haber, bueno, antes de decirte un punto que creo que sería la única razón es, hablabas también de los dashboards, ok. Nosotros tenemos ya varios dashboards en la versión web que son bastante buenos, pero también estamos a punto de integrarlo, el Power BI a versión web. Entonces vas a poder hacer los dashboards que quieras en la versión web a través de Power BI, súper padrísimos, profesionales, rápidos, etcétera, etcétera. Todavía no lo terminamos, la integración prácticamente ya la tenemos lista, pero bueno, todavía no está listo. Los que quieran hacer dashboard y ya quieran empezar a hacerlo con Power BI, se pueden hacer, nosotros les podemos enseñar. Los que no sepan, por lo menos guiarlos de cómo pueden hacerlo, el tema de las tablas, etcétera. Pero ya podemos hacerlo a través de la versión web. Ahora, dentro de lo determinativo para poder utilizar la versión escritorio o la versión web, creo yo que solamente hay una cosa. Cuando tú tienes una empresa que levanta pedidos, la velocidad de usar la versión de escritorio contra la versión web, sí hay una diferencia. Ahí sería el único lugar donde yo te puedo decir, ¿sabes qué? Sí instale la versión de escritorio. ¿Qué es una levantapedidos? Imagínense un mayorista barrotero que simplemente está tonando el teléfono, está levantando pedidos y lo hacen a través de web, a través de CRM-SEOs. Entonces sería la única razón porque es muchísimo más rápido capturar en la versión de escritorio que en la versión web. Sería lo único. Pero también igual, eso es algo que yo le dejaría al cliente que él mismo lo decida, porque también la versión web trae muchos gadgets ya que no trae la versión de escritorio. Entonces, yo creo que ahí solo, nada más en ese caso, le diría, oye, tenemos esta versión, puede ser, te puede gustar o no. O la última es que de plano ellos quieran, a mí me gusta la versión de escritorio, entonces, pero eso tú lo vas a saber incluso desde la sesión 1, ahí te vas a dar cuenta, porque ahí incluso puedes mostrarle una u otra, una pequeña probadita para que ellos en su momento lo puedan decidir. Pero en términos generales, ustedes váyanse ya sobre la versión web, ¿de acuerdo? Bien. Gracias, Mario. Al contrario, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Sí, otra duda, Mario. Adelante, Adolfo. El punto es que al menos hasta donde la última vez que vi los dashboards en la versión web, no tiene tantos indicadores relacionados con las órdenes de trabajo, ¿no? Está mucho más orientado a la parte de ventas. Entonces, si ahorita ya me dices, pues ya vamos a dar curso de Power BI, sí me gustaría apuntarme porque precisamente tengo que hacer una serie de indicadores para un cliente que acabo de casi de terminar su mapeo
y ya tenemos identificados cuáles son los indicadores que requiere para la parte de postventa, ¿no? Sí, definitivamente, vete sobre Power BI. Acabas de decir una cosa muy cierta. En la mayoría de los dashboards que tenemos tiene que ver con el tema de ventas, muy con el tema de servicio o de orden de trabajo. Nosotros ahorita, el lanzamiento incluso de la integración con Power BI no lo hemos hecho porque hemos querido conformar un conjunto de dashboards ya muy trabajados para dárselos a ustedes si ustedes no batallan. Pero nosotros tenemos ya un gran avance en ese sentido. Entonces, yo te sugiero aquí que te puedas comunicar con José Luis. José Luis es el que está liderando este tema del Power BI, porque obviamente hay un tema del conocimiento de la herramienta, Adolfo, pero también hay un tema del conocimiento de dónde vas a sacar los datos para mostrar una gráfica X o Y combinado con Z, ¿no? Entonces, Claro. ahí también hay un tema de conocimiento de las tablas. Entonces, yo te sugiero que lo veas con José Luis, pero también te sugiero que ya lleves algo hecho de lo que quieres, porque también nos ha pasado que muchas veces, pues a mí me gustaría un dashboard de servicio, pero ¿qué quieres que tenga, cabrón? ¿No? O sea, porque puede haber mil cosas, combinaciones, etcétera, ¿no? Entonces, sí es muy importante que, Adolfo, cuando llegues con José Luis, le digas, José Luis, quiero esto, punto, ¿no? Y así podemos avanzar más rápido. Esa sería la sugerencia que yo te hago para que ya lo puedas hacer ya, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, gracias, Mario. No, ya tengo definido cómo serían o sea, ya están definidos los indicadores. O sea, eso ya en la etapa de definición, se definieron. Entonces, eso ya está. Muy bien. Bueno, pues entonces ahora sí que ya vamos de gane con eso. Y listo, ¿no? Como me decía mi abuelita, me decía, Mario, ¿qué quieres de comer? Le digo, no, abuelita, tú dime lo que quieras. Me dices que lo más difícil no es hacer de comer, es pensar que voy a hacer de comer, ¿no? Aquí es lo mismo. Entonces, si ya sabes qué vas a comer, pues ya está más fácil, ¿no? El que lo podamos hacer. Muy bien. ¿Alguien Gracias. más? ¿Alguien? A ti, gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta con respecto a nuestro modelo 6S? ¿Se fijan? Es muy simple, porque tiene que ser muy simple, porque si no, de verdad, si tú te metes a un tema complejo, incluso de un plan de trabajo detallado con todas las cosas, miren, en ese mismo sentido, les voy a compartir otra experiencia que tuvimos con un cliente, que incluso este cliente es acá local, es una empresa que es un corporativo que tiene varias empresas, es un despacho de contadores que tiene varias empresas, ellos tienen un líder de proyecto y un coordinador. Entonces el coordinador me decía, oye, es que yo necesito que me mandes un plan de trabajo. Le digo, no hacemos planes de trabajo, son 6 sesiones y las tareas que se van a hacer del 1, 2, 3, de lo que salga, el líder de proyecto los controla de manera particular, cada quien. Nosotros no los controlamos. Lo único que me tienes que decir, se crea un documento, me dices, ya terminé, punto. Pero tú como consultor, tú no llevas el control de las tareas que tienes que hacer. El líder de proyecto es el que lleva las tareas que tiene que hacer y es el que tiene que asegurarse que se hagan. Entonces, ni siquiera llegas a un plan de trabajo. O sea, no es necesario, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Seguimos entonces. Muy bien. Ahí está. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, Pero, ok, gracias. Bien, seguimos entonces. Ahora, como ya sabes tú la metodología, que son 6 sesiones de trabajo súper claras, no, nada complejo de entender al cliente. Acuérdense, el cliente lo percibe de una manera simple y entonces eso hace que diga, es fácil adoptarlo, ¿de acuerdo? Ok. Ahora viene cómo le vas a ofrecer esas 6 sesiones ya en un tema comercial, ¿eh? ¿De acuerdo? Yo en lo particular, y lo experimenté, cuando solamente le daba una opción, o sea,
le daba la más cara, digamos, por llamarle de una manera, o la más completa, mejor dicho, digamos, la premium, solamente le daba eso. Entonces yo ya no le daba opciones a que el cliente en su momento pudiera tomar alguna otra decisión. Entonces lo que hicimos fue dar 3 opciones de implementación. ¿Esto qué significa? Tú le dices a tu cliente, y está en la propuesta, ahorita la vamos a ver en el apartado de material, ¿de acuerdo? Ok. Tú le dices a tu cliente, estimado cliente, la implementación son 6 sesiones, pero usted puede elegir cuál es la que usted quiere. Tenemos la premium, la intermedia y la básica. La premium es toda la implementación completa, las 6 sesiones, que incluye obviamente la consultoría, que es la sesión 2 y la sesión 3 de modelación. Incluye obviamente la configuración, la modelación que hemos dicho y la capacitación. Usted está comprando todo. Pero tenemos también la intermedia, que solamente son 2 sesiones. La sesión 2, instalación, configuración, etcétera, y capacitación. Aquí no hay modelación, no lo escuchas, no nada. O sea, es decir, no me platiques cómo lo manejas, no me interesa. Simplemente te configuro, te diseño tu formato, te dejo todo listo y te capacito. Punto. Entonces, obviamente eso es mucho más, se va a ahorrar dinero. Ahorita les voy a platicar algo con respecto a esto. Y por último, la básica. La básica que está orientado para clientes que son autodidactas. Dicen, yo solito lo hago, yo lo puedo hacer. Entonces, pues solamente le vendes la sesión 2, que viene siendo, instalación y configuración. O sea, le vendes una sesión de las 6, ¿de acuerdo? Entonces, tú le instalas y le configuras y le vas a dar el material que nosotros te vamos a dar a ti de videos y de manuales para que él solito se capacite. Y entonces, ahora, si él realmente se aplica con la capacitación, es capaz de sacar esa situación. Les platico una experiencia en ese sentido. Estábamos con un cliente, obviamente le presento la propuesta, le digo, aquí están las 3 opciones, usted diga cuál es la que más, cuál es la que le interesa. Y entonces el cliente me dice, pues tú dime cuál me recomiendas, ¿de acuerdo? Entonces dices, bueno, pues yo creo que si le voy a decir la premium, ¿no? Pues es la que más gano. Pero bueno, no fue mi respuesta fue lo siguiente, le contesto con una analogía, y esa analogía me gusta mucho ponerla, espero que pueda explicar estas 3 tipos de implementación. Tú tienes un jardín y, por ejemplo, si tienes al jardinero, tienes la podadora y tienes el tiempo, pues vete por la básica, ¿no? ¿Para qué vas a contratar una empresa que te haga? Solamente compra el software, nosotros instalamos y todo lo demás hazlo tú. Pero si tú no tienes el jardinero, no tienes el tiempo, no tienes la podadora, pues entonces cómprate la premium. Todo va a depender, obviamente, de los propios recursos que tenga el cliente. Hay quienes, yo creo que todos tenemos el derecho de ahorrarnos dinero, pero si tú te vas a ahorrar dinero es porque tienes a alguien que lo vaya a hacer, ¿estás de acuerdo? O sea, si no tienes a alguien que realmente se mete a estudiar, pues no te estás ahorrando dinero. En realidad el cliente nunca se ahorra dinero porque te deja de pagar a ti, pero lo que va a hacer es que va a hacer trabajar a gente que él tiene internamente y va a poder resolver. Entonces, básicamente creo que eso le vas a dar las 3 opciones. En las 3 opciones, tú te puedes asegurar que realmente lo puede él sacar porque tenemos el material. Eso es muy importante que ahorita lo vamos a ver. Una de las cosas que puede pasar que te digan ellos, oye, te voy a comprar la intermedia, pero si no logro hacer yo la modelación, entonces te contrato, sí, obviamente pagas la diferencia y entras. No le vas a vender paquetes de horas, ¿eh? O sea, cuando te preguntan eso, no le vas a decir, oye, bueno, esa es la sugerencia, no es como una imposición, pero no le vas a decir, ok, me compró la intermedia, entonces le vendo 5 horas para las dudas que tienes. No, te tienen que pagar la diferencia. Ese es el negocio, ¿de acuerdo? Entonces, aquí viene un punto muy importante. Él tiene que pagar la diferencia. Si compró la básica, si quiere la premium, tiene que comprar toda la diferencia en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces, son las 3 opciones que tú le vas a dar al cliente para que él elija, se sienta cómodo y él en su momento, pues si quiere ahorrarse dinero, le das la posibilidad de ahorrárselo. Ahora, cuando tú haces esto, yo les puedo decir, el 70% se van por las premium,
prácticamente el otro 25 se va por la intermedia y muy poquito agarran la básica. Sí hemos tenido, pero muy poquito. Muy poco. Realmente son empresas muy pequeñas las que en su momento dicen, bueno, pues yo lo voy a ahorrar. Pero una empresa mediana jamás te va a tomar ni siquiera la intermedia, ¿no? A menos de que tenga un agente de sistema. Nos pasa ahorita con un cliente que se está haciendo una evaluación. El cliente quiere 47 licencias, entonces nos compró 3 y nos compró la intermedia. Es decir, que les configuramos para que ellos querían hacer la prueba y que si funciona, pues ya nos van a comprar las restantes licencias. Entonces él compró la intermedia porque yo le dije, bueno, si vas a hacer la prueba, tienes que hacerla bien. Si no, puedes seguir esgada. Yo te sugiero que realmente hagas una buena inversión y nosotros te capacitemos y ahora sí haces una prueba adecuadamente. Entonces el cliente dijo, ok, para ellos realmente comprar la intermedia fue bastante cómodo, no hubo ningún problema y se aseguran que realmente vayan a hacer una buena prueba. Entonces, ellos se fueron por la intermedia, al final van a implementar porque tiene un área de sistemas. Si estás hablando que tienen 47 licencias, es una empresa, pues ya para nosotros es una empresa grande, ¿no? Entonces, sí tiene los recursos para que ellos lo puedan hacer y el tiempo. O sea, tiene el jardinero, la podadora y el tiempo. Entonces, bueno, pues váyanse por la intermedia. También yo lo que sugiero es que nunca, o sea, trates tú de venderle una premium cuando él ya eligió la intermedia. Si él quiere la intermedia, está perfecto. Lo más importante para que no tengas problemas es que todo esté por escrito, que ahorita vamos a verlo. Cuando está por escrito, no te despeinas y elige una u otra. No te despeinas, créame. Bien, ok. Bueno, esas son las 3 opciones. Ahorita vamos a verlas ya en el documento.